Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy, miércoles, mitad de semana? Algunos con frío, ¿cierto? Ahora ya tocó volver a usar ruana, vean, qué bueno, la gente ahora usa ruana y todo. Qué bien. Bueno, gracias a Dios. A mí me gusta Bogotá fría, así como es Bogotá. Es chévere, es fría, ¿no? Y así lluviosa, mejor todavía. Bueno, tenemos entonces para los que han estado viniendo las últimas semanas y para los que nos ven a través del canal de YouTube, estamos hablando y enseñando el Evangelio que predicamos, ¿cierto? Y hay una cita que está en la primera carta a los Corintios, está en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo, bueno, son 58 versículos, pero dijimos que usted leía el resto en la casa. Entonces quiero leerlos hoy de la nueva traducción viviente, esos primeros 8 versículos. El contexto es la resurrección del cuerpo. Primeramente hablando de que Cristo resucitó, pero también con la esperanza bienaventurada de que nosotros también resucitaremos. ¿Estás conmigo? 1 Corintios 15:1. Ahora, amados hermanos, estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído a algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día se levantó de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven en ese primer siglo, ¿no? Aunque algunos ya han muerto, ya en este siglo no están vivos, ya todos esos murieron, ¿cierto? Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y luego da el testimonio de él, Pablo dice, por último, como si yo hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Amén. Yo creo que usted está esta noche aquí porque usted también vio a Jesús resucitado, ¿cierto? Si usted tuvo un encuentro con Jesús, eso hizo que su vida cambiara en un sentido totalmente contrario hacia donde íbamos sin Cristo y ahora donde vamos con Él o en Él, ¿cierto? A donde vamos en Él. Entonces, a lo que hemos venido revisando eran los registros de las personas que vieron a Jesús resucitado, que hablaron con Jesús resucitado, que comieron con Jesús resucitado, que estudiaron con Jesús resucitado, ¿cierto? Es lo que hemos visto. Hemos visto el registro de Mateo, de Marcos, de Lucas. Y Lucas tenía doble registro porque fue primero una parte y luego alcanzamos a ver un principio en el libro de los Hechos, que es el segundo tratado. Ahora vamos a ver el quinto registro, que es el de Juan. El discípulo amado, en el capítulo 20, hace un registro, y este registro, lo mismo que el de Lucas, tiene que ver con la aparición de Jesús a los 12 o a todos los apóstoles. ¿Listo? Y otros más. Entonces, en Juan 20, vamos a leer del verso 19 al 23, y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ese era el domingo, ¿listo? Porque nosotros pensamos que el primero de la semana es el lunes, pues realmente el primer día de la semana, según los textos escriturales, es el domingo. Es decir que ese domingo que él resucitó, en la noche se les presentó a todos, ¿listo? Era el primer día de la semana en la noche, ¿listo? En la noche, dice, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos y encerrados? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, todos los testigos escriturales dicen que él les dijo, pasa a vosotros. O sea, todos los evangelistas narran que ellos estaban muy asustados, estaban atemorizados, estaban llenos de miedo. Dice el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto,
Le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que cuando nosotros miramos el contexto de la Gran Comisión, es una ordenanza del Señor resucitado. Cuando usted ve en Mateo 28, cuando usted ve en Juan 20, cuando usted ve en Lucas 16, cuando usted ve en Marcos, usted lo que encuentra es que la Gran Comisión es una ordenanza de Jesús cuando ya resucita. Y cuando ya resucita, Él se presenta y envía a sus primeros discípulos o a los apóstoles a hacer la Gran Comisión. Nosotros somos, ellos fueron los obreros de la primera hora. ¿Recuerdan esa parábola cuando el Señor sale a buscar obreros para su mies en la primera hora? Iba saliendo más tarde, y luego salió a buscarlos de la última hora. ¿Y quiénes tuvieron mejor paga? Todos igual. Nosotros somos como, ellos fueron como los obreros de la primera hora y nosotros somos como los obreros de la última hora. Él nos salvó, pero ahora ¿qué hace? Nos envía a hacer la Gran Comisión. Realmente la salvación del mundo, ¿sabe de quién depende? De la iglesia del Señor. De que en cada temporada o en cada generación los enviados obedezcan el mandamiento de su resultado que dice: vayan. ¿Sí? Aquí él dice: como el Padre me envió, el Padre envió a Jesús, y Jesús ¿qué hizo? Vino e hizo lo que había que hacer. Ahora Jesús nos envía y nosotros debemos ir donde Él nos envíe y seguir compartiendo las buenas noticias de salvación. Entonces, como el Padre me envió, así también yo los envío. Tiene que ver con la Gran Comisión, y el contexto de la Gran Comisión es una ordenanza de Jesús resucitado. Amén. Así que Jesús, cuando resucita, habíamos visto que ahí está el Evangelio completo, ¿cierto? Porque antes de resucitar es el Evangelio histórico. Pero cuando Jesús resucita, es la vida eterna. Es el Evangelio completo. Entonces, el Evangelio completo lo llevamos los que estamos nacidos de nuevo en Cristo. ¿Usted no ha visto que hay gente que predica una parte del Evangelio nomás? Como el Evangelio histórico y como el Evangelio triste, y queda allá, pero sin vida. Un Evangelio sin vida, no hay resurrección. Versículo 21. Entonces aquí dice el 22, y habiendo dicho esto, sopló y dijo, ¿cierto? Sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces aquí entendemos que ellos eran seguidores de Jesús, pero no habían nacido de nuevo. Ese soplo del Señor, esto tiene que ver, recuerda cuando el Génesis registra que Dios crea a Adán y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquí ellos eran sus discípulos, eran creyentes, lo habían seguido fielmente, pero no habían nacido nuevo. Entonces, el Señor les da ese nuevo nacimiento, soplando sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego les dice: a quienes remitieron los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieren, les son retenidos. Entonces, bueno, hay unas interpretaciones equivocadas de eso de remitir y retener los pecados, pero nosotros sabemos que remitir los pecados es cuando le predicamos el Evangelio y esos pecados son remitidos a Cristo. Y que le retenemos los pecados cuando no les predicamos el Evangelio. ¿Es claro eso? ¿Sí? Entonces esa remisión o esa retención de pecados es predicar el Evangelio o no predicar el Evangelio. Es como cuando le da autoridad a Pedro. ¿Se acuerda que Pedro tiene la revelación de quién era Jesús? Porque Jesús estaba preguntando quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y bueno, tenían diferentes pensamientos. Ellos pensaban que era algún profeta, pero no pensaban que era Jesús. Pero Pedro sí tuvo la revelación: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino tu Padre que está en el cielo. A ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, esa revelación de quién es Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué le dice? Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tiene que ver con la autoridad en el nombre de Jesús.
tiene que ver con el poder del Evangelio, de que más adelante en Romanos 1:16 habló el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo y quedó registrado en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero antes de decir eso dijo, estoy listo para ir a predicar. Y luego cuando yo estoy listo para ir a predicar, dijo, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿a quién le son remitidos los pecados? A todo aquel que cree le son remitidos los pecados a Cristo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habla en ese tiempo, en ese primer siglo, el judío y el griego, pero en ese tiempo, toda nacionalidad, toda persona. Entonces, pero es poder de Dios a todo aquel que cree. Entonces tenemos que creer que el poder de Dios es el Evangelio. Ni siquiera es que el Evangelio tiene poder, es que es poder de Dios. Amén. Para salvación, con una condición, creer. El que crea. Entonces, cuando se predica el Evangelio, los pecados son remitidos a Cristo. ¿Los pecados de quién? De todo aquel que cree. Y el que no cree, pues ahí le quedan retenidos, porque no creyó. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pues ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que el Evangelio se predica y hay una reacción ante esa predicación del Evangelio. Creer. ¿Y qué pasa entonces con los pecados? Son remitidos a Cristo y Él es perdonado. O no creer y los pecados le son retenidos. Porque el peor pecado no son las acciones que la gente haya hecho, sino el no aceptar la única salida, el único sacrificio perfecto, la única dádiva de Dios, que es Jesús. Amén. Entonces, es así. Entonces, este es el primer registro que hace Juan, y es el quinto registro que encontramos de la resurrección de Jesús. Pero más adelante, bueno, después del registro de Juan, aparece el registro de que se le apareció a otros discípulos, aparece el registro de que se le apareció aquí a más de 500 personas. De esas más de 500 personas quedó registrado ahí, ya ellos no están. Luego aparece el registro de Pablo, que dice que lo hace en Hechos 9, cuando testifica de que él iba con una comisión para perseguir a la iglesia, y el Señor Jesús se le presentó, y entonces él registra eso. Pero luego hay otro registro de Juan. ¿Listo? Juan fue el único de los discípulos del Señor, los apóstoles de Cristo, que no fue asesinado. Aunque intentaron quemarlo, Dios lo salvó, pero finalmente Juan, ya en su vejez, he llevado a una cárcel, los que somos de aquí de Colombia y ya tenemos cierto nivel de años, sabemos que aquí en Colombia hay una prisión que se llamaba Gorgona. ¿Se recuerdan? Y Gorgona era una cárcel terrible, eso fue cerrado y ahora ha crecido allá los árboles y todo encima de la cárcel, pero era una prisión terrible. Yo no sé si alguien vio la película Fuga de Alcatraz. ¿Alguien vio la película Fuga de Alcatraz? Era un lugar imposible de salir de allá. Entonces existía una prisión en ese primer siglo que se llamaba Patmos, era una isla terrible, y a Juan lo mandan preso a esa isla por predicar el Evangelio. Y en esa prisión, en la isla de Patmos, Juan tiene la revelación y ya aquí aparece el sexto registro. O sea, otro registro de Juan, después del de Pablo, más adelante al final, porque él fue el que más vivió de los discípulos, y deja ese registro que es el que finalmente cierra las escrituras con el libro número 66, que es el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Solamente quiero que miremos esta noche, a ver si alcanzamos a mirar ese registro del capítulo 1, del verso 9 al 20, ¿listo? Ese registro que hace Juan, ya anciano, de la resurrección de Jesús. Recordemos que Juan escribe el Evangelio de Juan, escribe la primera y la segunda y la tercera carta de Juan, y escribe el libro de Apocalipsis. Cuando él escribe la primera carta de Juan, dice: lo que hemos visto,
lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, el testimonio que tenemos del Verbo que se manifestó. Es de Jesús de quien estoy hablando. Los que hemos visto, oído, palpamos, tenemos la experiencia vivida, física, está escribiendo en la primera carta. Le dice, eso es lo que les anunciamos. Y dice, lo anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. O sea que el evangelio se predica y el que cree que hace, tiene comunión con los otros creyentes. Y dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que es una comunión de fe. Es una comunión de creyentes. Y así uno viaje a otro país o a otro lugar donde nadie lo conocía, usted se encuentra con otros creyentes y usted le parece que ya los conocía de muchos años. Y hay una comunión perfecta. Siempre la iglesia del Señor ha sido así desde el primer siglo. Con una comunión especial y abrazamos esa fe y esa fe nos lleva a tener una hermandad donde Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro Padre Celestial es nuestro Padre que nos adoptó como hijos suyos y nosotros entre todos somos hermanos. Entonces se predica el evangelio y los creyentes tenemos comunión. Ame la comunión con sus hermanos. Que, mire aquí alrededor, estos son sus verdaderos hermanos. ¿Se acuerdan que a Jesús le preguntaron? Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Recuerdan eso? Y él dijo, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? ¿Recuerdan? El verdadero hermano y hermana y nuestros hermanos verdaderos son los que creen en Jesús. Aquí están. Entonces, es una hermandad que va más allá de lo natural. Es una hermandad eterna. Amén. Entonces nosotros deberíamos amar la comunión. Es el punto. Si somos creyentes deberíamos amar la comunión. Tener una comunión como hermanos. ¿Qué tal si vamos a ese registro que hace Juan en el libro de Apocalipsis? Y mire cómo lo narra él en el capítulo 1, versos 9 al 20. ¿Está listo para leer conmigo? Listo, nos fuimos. Mire, él da testimonio él mismo en primera persona. Recuerda que él no da testimonio en primera persona en muchos de los escritos que tiene. Él dice el otro discípulo, el discípulo a quien el Señor amaba. Y él dice, da la idea, pero no dice que era él. Pero aquí cuando ve a Jesús resucitado, ahí sí se nombra él en primera persona y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Había tenido tribulación? Casi lo matan. Fue el único que sobrevivió. Estaba encarcelado por causa de Jesucristo. Por causa del evangelio estaba sufriendo una tribulación terrible. Estaba en una cárcel terrible. En una especie de Gorgona, un Alcatraz del primer siglo. Dice, o sea que él participó en la tribulación. Todos los creyentes del primer siglo habían sufrido persecución, una tribulación terrible. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hubo que tener mucha paciencia. Y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Usted lo puede leer en otras traducciones y usted va a encontrar cómo él estaba encarcelado. Aquí la Reina Valera dice, estaba en la isla de Patmos, no estaba de paseo. No se ha ido para San Andrés a ver, la línea del archipiélago. No. Él estaba en la cárcel. ¿Listo? Estaba en la cárcel por causa del testimonio de Jesucristo. Y sigue diciendo, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mire que él hacía culto al Señor, así él estuviera solito, ¿verdad? No es que no me congregué porque como solamente van poquitas personas, entonces yo decidí no ir. Como estaba solo no hice culto, ¿no? Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y luego le dice, primero Jesús se identifica, le dice quién es él. Él es el primero y el último. O sea, Jesús es Dios. Amén. El alfa y la omega, el primero y el último. Y luego le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Realmente eran 7 ciudades en ese primer siglo donde se habían establecido 7 iglesias locales.
Entonces, en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Habían 7 iglesias en ese primer siglo. Fíjese que ¿dónde comenzó la iglesia? En Jerusalén, ¿cierto? Pero aquí en Asia, ¿cuántas iglesias había ya? 7 iglesias en esas 7 ciudades. O sea que habían cumplido con la gran comisión de ir. Habían dado su vida por ir. Muchos habían muerto por ir. De los primeros 12, todos habían muerto, salvo Juan, por ir. Y Juan, por ir, estaba pagando una prisión. Pero como dijo Pablo cuando estaba en la cárcel, la palabra no está presa. Siguió teniendo comunión con el Señor y siguió teniendo la revelación, en este caso la revelación de Jesucristo resucitado. Y dice, y yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo, como que me di la vuelta, quién es el que me está hablando, y vuelto, miren lo que, la visión que él tiene, vi 7 candeleros de oro, 7 candeleros de oro. Primero, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. Ahora piensen eso, 7 candeleros, y él estaba en medio de los 7 candeleros. Y a su mano derecha, 7 estrellas. ¿Listo? 7 estrellas. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, mire que él era el discípulo amado que tenía mucha confianza. ¿Y cuál fue su reacción? Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, mira el registro que siempre dan todos. No temas. Vez tras vez, el Señor dice, no temas. Y la tendencia del ser humano es temer. Cuando entró el pecado, ¿qué entró en el ser humano? El temor. Cuando Dios llamó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan? Allá en Génesis 3 lo registra, Moisés se está narrando, dice, ¿dónde estás tú? Y la respuesta de Adán es, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y cuando usted ve que Jesús resucita y se presenta resucitado a los discípulos, todos estaban llenos de miedo. Y la palabra del Señor, la primera es siempre, no temas, o pasa a vosotros. Es una forma de decirles, tranquilos, cálmense. Y siempre ante cualquier circunstancia, nuestra reacción primera es de temor, de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué miedo uno morirse? Me muero de miedo. Uy, qué susto, qué miedo. Y el Señor dice, no temas. Y luego se identifica, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces aquí le dijo, vivo por siempre y para siempre, vivo por la eternidad. O sea, no resucité como resucité cuando resucité a Lázaro, que resucitó para vivir otro tiempo. No, yo resucité por la eternidad. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces le dice, vivo por siempre y para siempre o vivo por toda la eternidad. Y mire lo que le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O tengo autoridad sobre la muerte y el Hades. Entonces, la única forma que la muerte no nos derrote es estar en el que tiene la victoria sobre ella. La única forma de no ir al Hades o al infierno es estar con el que tiene autoridad sobre el infierno, sobre el Hades. Es la única forma. ¿Qué es lo que finalmente lleva a las personas al Hades? ¿Y cuál es la puerta del Hades? Es la muerte. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Entonces la salvación es mientras estoy vivo.
Cuando ya muero, pues puede que hagan rituales, ceremonias, rogativas, muchas cosas, pero ya no hay esperanza. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y un muerto ya no puede creer, porque ya está muerto. Entonces, como está muerto, pues no puede creer. Crea, coma, no, está muerto. Entonces toma la decisión mientras vive. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos viendo la narración de Juan, el registro de Juan. Mira lo que le dice. Escribe lo que has visto, o escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis, usted encuentra que hay tres cosas en Apocalipsis. Cosas que ya pasaron, cosas que son y cosas que sucederán en un futuro. Entonces, por eso es que la gente cuando lee Apocalipsis queda como confundida cuando dice que el diablo fue lanzado y que, o sea, que va a ser lanzado. No, ya fue lanzado. Cosas que ya sucedieron. Entonces, en Apocalipsis hay cosas que ya sucedieron, las que son y las que van a suceder. ¿Sí? Todo está escrito allí. Y las que van a suceder después de esta. Entonces le dice, entonces, ¿qué hizo Juan? Comenzó a escribir lo que Jesús le mostró. Cosas que ya sucedieron, cosas que son y cosas que deben suceder después. ¿Listo? Y miren, le va a revelar lo que les decía que estuvieran pendientes ahorita. ¿Se acuerdan que les dije que los candeleros y las estrellas? ¿Listo? El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces era un misterio. Él vio una visión, 7 candeleros de oro, 7 estrellas a la diestra de Jesús. Jesús es medio de los candeleros. Ahora le va a revelar el misterio de lo que vio. Y le dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Sabe? La palabra ángel ahí es mensajero. Pero los 7 ángeles son 7 pastores. ¿Listo? ¿Listo ya? De las 7 iglesias locales. Y luego dice, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. O sea que él tuvo una visión figurativa de Jesús en medio de 7 candeleros. Pero esos 7 candeleros eran de oro. Y realmente esos 7 candeleros eran las 7 iglesias. ¿Listo? Pero también en la visión él vio que Jesús tenía 7 estrellas a su derecha. Y las 7 estrellas dicen que son 7 ángeles, pero realmente esos ángeles es en el sentido de mensajeros, porque los ángeles cuando habla de 2 tipos, unos son mensajeros y otros son guerreros. En el caso aquí está hablando de los 7 ángeles, 7 estrellas o 7 mensajeros que son 7 pastores, que deben llevar el mensaje de Jesús. O sea, uno fue llamado fue a dar el mensaje de Jesús. Que a veces uno se le va un poquito la patica y uno lleva otro mensaje o le revuelve algo. Cuando la Biblia habla, dice que los justos resplandecerán a perpetuidad como las estrellas. Ahora, entonces, aquí en la narración de Juan, en lo que leímos antes, cuando él empieza a narrar, él dice, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora escuche esto. En ese tiempo eran 7 iglesias, en 7 ciudades. Hoy, siglo XXI, somos más de 7 iglesias en más de 7 ciudades. Pero lo importante aquí es que una iglesia es como un candelero de oro. ¿Para qué es un candelero? Para que alumbre el lugar oscuro. Por eso es que Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en el cielo. En otra dice, no se coge una luz y se mete debajo de la mesa, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así que la tierra, este mundo es un mundo de tinieblas, de oscuridad. Y allí donde hay una iglesia, hay un candelero de Dios. Es de oro. Oro
representa la gloria de Dios. Y está alumbrando. Y la gente cuando ve esa luz, ellos están palpando y llegan y son atraídos a esa luz. ¿Listo? Pero también que vio que tenía que en medio de esos 7 candeleros estaba el Señor. El Señor estaba en medio de los 7 candeleros. Entonces también uno debe discernir cuando uno es parte de la iglesia. Otra escritura dice que la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad y que uno debe saber cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces uno debe tener en cuenta que Jesús mismo está en medio de la iglesia. Que literalmente cuando se predica y se enseña la palabra es Jesús mismo hablando. A través de alguien que él envió. Que puede que sea una estrella, pero no parece tanto una estrella. Parece pronto un pocillo medio pelado. Un pocillo de barro. Y entonces la gente que mira el barro del pocillo. Y entonces comienza a chatear, pero Jesús está paseándose ahí. ¿Se acuerda que Jesús estaba allá en el arca de las ofrendas viendo cuánto se depositaba? ¿Y qué era lo que estaba mirando Jesús? La actitud del corazón de los que daban. No tanto la cantidad que estaban dando. Del mismo modo Jesús lo sigue haciendo hoy. Él sigue paseándose en medio de las iglesias. Y entonces uno debe tener cuidado cómo se conduce en la casa de Dios. Porque Él está ahí. Y uno debe tener cuidado de ser luz. O sea que todas sus acciones, sus actitudes, muestren a Jesús. ¿Qué es madurez? Madurez es que vean a Jesús en lo que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿y ven a Jesús cuando yo salgo? Cuando vengo, cuando respondo, cuando comunico, cuando hago, cuando sirvo, o ven solamente el pocillo de barro un poco pelado. La idea es que ese pocillo de barro lleve el mensaje y que ese mensaje cambie, no solamente por dentro, sino que ese cambio interno se note afuera. Pero me parece muy interesante que Jesús tenía 7 estrellas a su diestra. Y cuando yo vi eso me pareció lindo. O sea que, aunque uno no parezca una estrellita ni nada de eso, pero uno es una estrella de Dios, que Él no tiene una posición de autoridad a su diestra. ¿Sabe qué significa su diestra? Posición de autoridad. Ahora, una estrella, si no la alumbra el sol, no tiene luz por sí misma. Así que uno no debe sentirse como muy estrella, que alumbra mucho, sino que debe ser consciente que es absolutamente dependiente del sol de justicia que es Jesús. Sin Él, seríamos estrellas negras. Todos. Así que solamente miramos su rostro, tenemos comunión con Él y es su reflejo en nosotros esa gloria que es como el oro del candelero. Esa luz que es como la luz que está alumbrando en un lugar oscuro. Y eso tiene que ver con toda nuestra vida diaria. Con lo que hacemos, pero no solamente con lo que hacemos, sino con la actitud con la que hacemos. Mire que quejarse es muy fácil. Pero ¿cómo le fue al pueblo de Israel cuando se quejaba? ¿Cuál fue el resultado de la queja del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Pero la idea era que el pueblo de Israel en muy corto tiempo atravesara el desierto y llegara a Canaán. ¿Por qué tardó 40 años en pasar? Porque comenzaron a quejarse. ¿De quién se quejaban? Del pocillo de barro. De Moisés y Aarón. ¿De quién se queja más la gente en la iglesia? Pues del que está a cargo. O de los que le ayudan al que está a cargo. Y es más fácil quejarnos que servir con buena actitud y decir, ¿en qué puedo yo ayudar para mejorar lo que hace falta que mejoren? ¿Creen que hace falta que mejoren cosas aquí en la iglesia? Bueno, su mercedcito lindo y yo somos los llamados a mejorar eso.
No tanto a criticar lo que está mal, sino a decir, oiga, pero ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Pero qué tal si podemos mejorar esto? ¿Pero qué tal si toda la gente de esta localidad octava de Kennedy ve aquí un candelero de oro? Y ve que en medio de ese candelero de oro se pasea el Hijo del Hombre. Resucitado, lleno de gloria. Y entonces cuando vemos esa verdad espiritual en la iglesia del Señor, entonces ya no vemos a la gente según la carne, sino comenzamos a verla según el Espíritu. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Así que nosotros deberíamos ver a nuestros hermanos y ver en ellos la obra de Cristo. Amén. Y cuando vemos en ellos la obra de Cristo, sabemos que están en obra, lo mismo que nosotros. Y sabemos que uno puede trabajar, estamos estudiando los domingos los dones, entonces uno puede usar el don que Dios le dio para ayudar a mejorar eso que hace falta mejorar. Y entonces cuando tenemos esa actitud, la iglesia sigue resplandeciendo como un candelero, el Señor se sigue paseando, es decir, que sigue haciendo la obra y seguimos llevando el mensaje. Qué lindo cuando vemos las cosas espirituales, espiritualmente, y no tanto en lo natural, porque en lo natural pues vemos errores, ¿no? ¿Qué pasa cuando le sirven una leche en un vaso de barro? Tiene que estar bien cocido al fuego y si no le va a saber a barro. Entonces ese fuego de la presencia de Dios es la que hace que afinemos y que no se note tanto el barro y que no seamos tanto la embarrada. Así que este es el evangelio que predicamos. El evangelio de la resurrección, de la vida eterna, de la gloria de Dios, de una obra que sigue en constante expansión, en la cual Cristo mismo, el Señor, está involucrado, está trabajando en nosotros. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.